12 del Patíbulo es una de las películas bélicas más impactantes jamás realizadas. Está repleta de leyendas de Hollywood, y las historias tras las cámaras rivalizan con la propia misión. Desde disputas por el reparto y ultimátums de la NFL hasta cuadros ocultos y una escena que le costó un Oscar al director, aquí tienes 20 curiosidades y un secreto extra que incluso los mayores fans pasaron por alto. El Duque se negó. Antes de que Lee Marvin se pusiera en la piel del mayor Reisman, el papel se le ofreció a la mayor estrella de Hollywood, John Wayne. MGM lo quería a toda costa y al Duque le encantó el guión. Pero había un detalle que no podía aceptar. El guión original incluía una escena en la que Herman tenía una aventura con una mujer casada cuyo marido estaba luchando en el extranjero. Wayne lo consideraba moralmente inaceptable. MGM eliminó la escena por completo, con la esperanza de hacerle cambiar de opinión. Pero Wayne la rechazó de todos modos. En cambio, dirigió y protagonizó Los Boinas Verdes. Ese rechazo le abrió las puertas a Lee Marvin, y ahora, en retrospectiva, es casi imposible imaginar a otra persona en el papel. A veces, las mejores decisiones de casting surgen por casualidad. Un auténtico soldado al frente de la carga. Lee Marvin no solo interpretaba a un duro oficial militar, él mismo era uno. Seleccionarás a 12 prisioneros comunes condenados a muerte o a largas penas de prisión por asesinato, violación, robo u otros delitos violentos, etc. Durante la Segunda Guerra Mundial, Marvin se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos con tan solo 18 años. Sirvió en el Teatro del Pacífico como francotirador de reconocimiento en la Cuarta División de Marines, participando en 21 asaltos anfibios a islas ocupadas por los japoneses. Durante la brutal batalla de Saipán en 1944, fue alcanzado por fuego de ametralladora que le seccionó el nervio ciático y luego recibió otro disparo de un francotirador. La mayor parte de su compañía murió en el asalto. Marvin pasó más de 13 meses recuperándose en hospitales navales y fue condecorado con el Corazón Púrpura. Ese dolor vivido, esa dura comprensión del combate, se percibe en cada fotograma de 12 del Patíbulo. No se puede fingir lo que Marvin aportó a esa pantalla. Un ejército de veteranos. Hay algo que la mayoría desconoce. Lee Marvin no era el único veterano de verdad en 12 del Patíbulo. La película estaba repleta de ellos. Telly Savalas y George Kennedy sirvieron en el ejército de los Estados Unidos. Charles Bronson voló 25 misiones de combate sobre Japón como artillero de cola de un B-29 en las fuerzas aéreas del ejército. Ernest Borgnine sirvió en la Armada. Robert Ryan, Robert Webber y el propio Marvin fueron infantes de marina. Y Clint Walker sirvió en la Marina Mercante. 8 de los actores sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Al ver las escenas de entrenamiento, la camaradería, la tensión, queda claro que no todo era actuación. Estos hombres comprendían la vida militar de una forma que ningún ensayo podría replicar. Esa autenticidad es una de las razones por las que esta película sigue impactando tanto décadas después. El rebelde que se robó la película. John Svites ya era un cineasta brillante por derecho propio, pero cuando firmó para dirigir 12 del Patíbulo, estaba prácticamente vetado en Hollywood. Había golpeado al productor Stanley Kramer durante una acalorada discusión sobre el montaje de su película, Un niño espera, y después de eso, ningún estudio quiso trabajar con él. El director Robert Aldrich lo sabía y, aún así, lo contrató. Svites le devolvió el favor con una de las interpretaciones más brillantes de toda la película. Improvisó constantemente, desconcertó a los demás actores con su energía impredecible y obtuvo una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Ese sueldo y ese reconocimiento le dieron la libertad financiera para terminar su obra maestra, Faces. Aldrich no solo eligió a un actor, sino que rescató una carrera. La verdadera docena del Patíbulo.
La película está basada en la exitosa novela de E. M. Nathanson de 1965, que a su vez se inspiró en un grupo real de soldados de la Segunda Guerra Mundial. Eran conocidos como los Filthy 13, los 13 sucios, una unidad de paracaidistas de la primera sección de demolición del 56.0 Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101. División Aerotransportada. Estos hombres no eran convictos, pero sí conocidos por su alboroto. Se metían constantemente en peleas, bebían en exceso y pasaban tiempo en el calabozo. Se ganaron su apodo por negarse a bañarse o afeitarse durante el entrenamiento. La hija de uno de los miembros originales declaró posteriormente que aproximadamente el 30% del contenido de la película era históricamente preciso, incluyendo una escena con oficiales capturados. El resto fue magia de Hollywood, pero el espíritu de rebeldía era muy real, una carrera nacida de una negativa. Una de las escenas más memorables de 12 del Patíbulo es la falsa inspección, donde uno de los convictos se hace pasar por un general e inspecciona las tropas del coronel Breed. Esa escena fue escrita originalmente para el personaje de Clint Walker, Samson Posey, pero Walker consideró que la escena era degradante para su personaje nativo americano y se negó a rodarla. Así que Robert Aldrich le dio el papel a un actor joven y relativamente desconocido, Donald Sutherland. Sutherland aprovechó la oportunidad y ofreció una actuación brillantemente divertida que se robó el protagonismo de toda la secuencia. Esa escena fue la responsable directa de que lo eligieran para participar en La masacre de Robert Altman 3 años después. La película que revela tanto la vida interna de Hollywood como, posiblemente, la de su director. La película que lo convirtió en una estrella internacional. La negativa de un actor impulsó la leyenda de otro. Si has disfrutado de estos datos hasta ahora, haznos un favor. Dale a me gusta, deja un comentario, y si aún no lo has hecho, suscríbete. En este canal hemos hablado de muchísimas películas bélicas increíbles, y nos encantaría saber cuál ha sido tu favorita hasta ahora. La leyenda de la NFL que eligió Hollywood. Jim Brown no era solo un actor en 12 del Patíbulo. En aquel entonces, era considerado por muchos el mejor corredor en la historia de la NFL. Todavía era jugador activo de los Cleveland Browns cuando comenzó el rodaje, pero la producción se retrasó considerablemente y el campamento de entrenamiento para la próxima temporada de fútbol americano se acercaba rápidamente. La NFL amenazó a Brown con multas y suspensiones si no abandonaba el set de inmediato. El dueño de Brown, Art Mell, le dio un ultimátum. La respuesta de Brown sorprendió a todos. Dio una rueda de prensa y anunció su retirada del fútbol profesional en la cima de su carrera. Eligió el cine y nunca miró atrás, participando en decenas de películas. Una decisión sobre una película ambientada en Inglaterra cambió la historia del deporte para siempre. El cantante desaparecido. Trini López fue un artista discográfico muy popular en la década de 1960, y su participación como Pedro Jiménez le dio un gran atractivo a 12 del Patíbulo. Pero a medida que la producción se prolongaba mucho más de lo previsto, López se impacientaba. Según una anécdota muy difundida, el propio Frank Sinatra le aconsejó que abandonara la película y se centrara en su carrera musical antes de que su popularidad decayera. Otra versión de la historia afirma que su agente exigió más dinero al estudio. En cualquier caso, López se marchó antes de que terminara el rodaje. El director Robert Aldrich lo manejó con fría eficiencia. Simplemente hizo que el personaje muriera al principio de la película durante un accidente de paracaídas. Uno de los 12 del Patíbulo no fue eliminado por fuego enemigo, sino por la industria musical. Una amenaza en el set. Los problemas de Lee Marvin con el alcohol eran bien conocidos, y se convirtieron en un verdadero problema durante la producción de 12 del Patíbulo. Su adicción tenía su origen en el trauma sufrido durante la guerra, y había días en que lo superaba. Una escena crucial,
Requería que Marvin condujera un camión blindado junto a Charles Bronson, pero cuando llegó el momento de filmar, Marvin había desaparecido. El equipo finalmente lo encontró en un pub de Londres, a 27 kilómetros al noreste de Londres, donde un grupo de actores de aspecto inusualmente rudo comenzaba las primeras secuencias de una nueva película. El productor Ken Heyman lo llevó de regreso al set y trató de que se le pasara la borrachera con café por el camino. Cuando Marvin salió tambaleándose del coche, Bronson estaba allí esperándolo. Se acercó a Marvin y le dijo que lo mataría. A pesar de estos incidentes, el productor admitió más tarde que Marvin siempre cumplía con las expectativas cuando las cámaras grababan, incluso cuando probablemente no podía pronunciar su propio nombre. El castillo que se negaba a caer, el castillo francés que aparece en el clímax explosivo de la película, es uno de los decorados más impresionantes del cine de los años 60. Diseñado por el director artístico William Hutchinson y construido por un equipo de 85 trabajadores, la estructura medía 73 metros de largo y 15 metros de alto. Para darle vida, los paisajistas plantaron 6 sauces majestuosos, 450 arbustos, 30 abetos y cientos de helechos. El decorado estaba construido con tanta solidez que el equipo de efectos especiales calculó que se habrían necesitado aproximadamente 70 toneladas de explosivos para destruirlo. Por eso, para la secuencia de destrucción, construyeron una réplica más ligera de plástico y corcho. El auténtico castillo estaba hecho para durar, lo cual resulta irónico tratándose de un edificio cuya única función era ser destruido ante las cámaras. El timbre secreto de Beethoven. Aquí tienes un detalle oculto que incluso los fans más acérrimos pasan por alto. Durante la misión, el Mayor Reisman y Ladislaw se acercan a una puerta y tocan el timbre. Si escuchas con atención, el ritmo del timbre coincide con las 4 primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven. No fue casualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados utilizaron el ritmo del código Morse, compuesto por 4 notas, 3 cortas seguidas de una larga, como símbolo de victoria, la letra Y. Este ritmo se transmitió por la BBC a toda la Europa ocupada como un llamado a la acción. El director Robert Aldrich incluyó este detalle como un sutil homenaje. La mayoría de la gente nunca se da cuenta, pero una vez que lo sepas, nunca volverás a escuchar ese timbre de la misma manera. Y quédate hasta el final porque el dato extra podría superar a este. El secreto de la última cena. Antes de la misión final, los 12 del patíbulo comparten una comida alrededor de una larga mesa. Observa esa escena con atención y notarás algo escalofriante. La composición imita la famosa pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Y aquí viene lo más sorprendente. Telly Savalas, quien interpreta al violento y desquiciado Archer Maggot, está sentado en la posición de Judas. Al igual que Judas en la pintura, Maggot es quien finalmente traiciona al grupo durante la misión, desviándose del guión y asesinando a una mujer inocente. Esto no fue casualidad. Aldrich lo planeó deliberadamente como presagio. Es una de las decisiones visuales más sutilmente brillantes en cualquier película bélica. Una pintura de traición oculta dentro de una escena de hermandad. El papel que Jack Palance rechazó. Antes de que Telly Savalas diera vida al aterrador gusano arquero, el papel se le ofreció a Jack Palance. Palance rechazó el papel de plano, al parecer por un motivo muy personal. Se negó a interpretar a un personaje con un comportamiento tan abiertamente racista. Palance había sufrido el racismo en carne propia. En 1964 fue agredido por una turba racista en Tuscaloosa, Alabama, y la experiencia lo marcó profundamente. Declaró que no creía que fueran necesarias las películas para mostrar la crueldad que las personas pueden infligirse mutuamente. Fue una postura moral contundente. Savalas, por supuesto, aceptó el papel y ofreció una de las interpretaciones de villano más inquietantes de la historia del cine bélico.
Pero la historia detrás de su elección nos recuerda que algunas decisiones en Hollywood tienen repercusiones que van mucho más allá de la pantalla. El Oscar que se negó a perseguir. Y Robert Aldrich le dijeron sin rodeos que estaba entre los candidatos a una nominación al premio de la Academia como mejor director, pero había una condición. Necesitaría eliminar una escena específica. 12 prisioneros condenados por delitos violentos pueden salvarse ofreciéndose como voluntarios para una misión suicida. El momento controvertido en cuestión era el clímax, donde se vierten granadas y gasolina en los conductos de ventilación para matar a los oficiales y civiles alemanes atrapados dentro del búnker. Tanto los críticos como los miembros de la Academia lo consideraron profundamente perturbador. Los alemanes, incluidas las mujeres, estaban encerrados sin posibilidad de escapar. Aldrich consideró la petición, pero la rechazó. Creía que la escena era esencial para el mensaje de la película, que la guerra es un infierno sin excepción. Priorizó la integridad artística sobre la gloria de Hollywood. La película ganó un Oscar a los mejores efectos de sonido, pero Aldrich nunca recibió la nominación a mejor director, nunca se arrepintió. Una guerra de Vietnam disfrazada. A primera vista, 12 del Patíbulo es una película sobre la Segunda Guerra Mundial ambientada en Francia en 1944. Pero el director Robert Aldrich tenía una intención más profunda. Concibió la película como un comentario velado sobre la guerra de Vietnam, que estaba en pleno apogeo en el momento de su producción. El tono anti-autoritario, los soldados prescindibles, la ambigüedad moral de la misión. Todo ello estaba diseñado para reflejar la desilusión que los estadounidenses comenzaban a sentir respecto a Vietnam. Aldrich afirmó en una ocasión que una buena película sobre la guerra de 1945 no era una buena película sobre la guerra de 1967. Quería algo que reflejara el momento. El brutal final, donde personas atrapadas son quemadas vivas, pretendía evocar los ataques de Napalm sobre los que el público leía en los periódicos. Era una historia de la Segunda Guerra Mundial, con un espíritu muy propio de 1967. En este canal hemos publicado videos sobre otras películas bélicas clásicas. Cuéntanos en los comentarios cuál te impactó más. La auténtica guerra en el cielo de Bronson. La interpretación de Charles Bronson como el tranquilo y confiable Joseph Ladislaw resulta tan creíble como pocas actuaciones en películas bélicas. Esto se debe a que Bronson aportó experiencia real en combate a cada toma. Antes de Hollywood, Bronson sirvió en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos como artillero de cola de un B-29, realizando 25 misiones de combate sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Sabía lo que se sentía al estar dentro de un tubo metálico a miles de metros de altura, con el fuego enemigo surcando el cielo a su alrededor. Esa experiencia marcó toda su actuación. La quietud, la concentración, la calma bajo presión. Vladislav no necesita gritar para captar la atención. Simplemente es él mismo. Y Bronson, el ex minero convertido en piloto de combate y luego en estrella de cine, hizo que esa verdad fuera imposible de ignorar. 10 minutos sin título. Este detalle, considerado realmente innovador en 1967, no aparecía en los créditos iniciales de 12 del Patíbulo hasta pasados 10 minutos. Hoy en día, los créditos iniciales retrasados o inexistentes son habituales. Pero a mediados de los 60, la mayoría de las películas mostraban sus títulos y créditos desde el principio. Aldrich optó deliberadamente por sumergir al público directamente en la historia, en la prisión militar, en la desolación, en la tensión, antes de revelar un solo nombre. Fue una decisión audaz que funcionó a la perfección con la atmósfera.
Ese comienzo frío e inmediato atrajo a los espectadores a ese mundo incluso antes de que supieran de quién era. Para el público de 1967 fue algo totalmente nuevo. Aldrich se adelantó a su tiempo en más de un sentido. La furia espontánea de Borg. El guionista Neely Johnson adaptó la novela de E.M. Nathanson con precisión, pero también les brindó a sus actores algo invaluable: libertad creativa. Se animó al elenco a aportar su propia energía a ciertas escenas, y Ernest Borgnine la aprovechó al máximo. En un momento memorable, el personaje de Borgine, el mayor General Warden, reacciona a un informe sobre el comportamiento escandaloso de los 12 sucios. La furia contenida y descontrolada que muestra no estaba en el guión. Borgine la improvisó sobre la marcha, canalizando una frustración genuina en una explosión cómica que capturó a la perfección lo absurdo de la situación. Al equipo le encantó. Aldrich lo mantuvo en la película. Es uno de esos pequeños detalles que le dan a 12 del patíbulo su ritmo único. La línea entre la disciplina y el caos siempre es muy delgada. Un éxito arrollador en taquilla. Cuando 12 del patíbulo se estrenó el 15 de junio de 1967 en el Capitol Theater de Nueva York, nadie podría haber predicho el enorme éxito que alcanzaría. Producida con un presupuesto aproximado de $5 millones, la película recaudó finalmente más de 45 millones, convirtiéndose en la película más taquillera de MGM ese año, y la cuarta más taquillera de 1967 en general. Obtuvo 4 nominaciones a los premios Oscar, ganando una a los mejores efectos de sonido. También fue un éxito rotundo en Francia, con casi 5 millones de espectadores. La película llegó en un año repleto de obras maestras: Bonnie y Clyde, El Graduado, en pleno auge, y aún así logró hacerse un hueco en el panorama cinematográfico. El público no solo vio 12 del patíbulo, sino que la convirtió en todo un acontecimiento cultural, el modelo a seguir para los éxitos de taquilla modernos. La influencia de 12 del patíbulo se extiende mucho más allá de la década de 1960. Quentin Tarantino la ha reconocido abiertamente como una importante inspiración para Malditos Bastardos. El grupo de marginados de M-Lai, en una misión suicida tras las líneas enemigas, es un descendiente directo del modelo de Aldrich. DC Comics revivió el concepto de escuadrón suicida en la década de 1980 con una premisa casi idéntica: criminales reclutados para misiones peligrosas con la promesa de redención. Esa franquicia se convirtió en un éxito cinematográfico multimillonario. Guardianes de la Galaxia, de James Gunn, comparte la misma esencia: inadaptados que se unen contra todo pronóstico. Incluso la película animada Small Soldiers reunió a 4 miembros del reparto original: George Kennedy, Clint Walker, Ernest Borgnine y Jim Brown, quienes prestaron sus voces a los personajes 3 décadas después. 12 del patíbulo no solo entretuvo, sino que sentó las bases. Dato curioso: la estrella que calificó su propia obra maestra de basura. Y ahora, el dato curioso que teníamos guardado. A pesar de haber ofrecido una de las actuaciones más icónicas de su carrera, un papel que lo consagró como leyenda de Hollywood, Lee Marvin tenía una opinión sorprendente sobre 12 del patíbulo. Se refirió abiertamente a la película como una auténtica basura y una simple máquina de hacer dinero. Marvin disfrutó rodándola, pero insistió en que no tenía nada que ver con la guerra real. Para él, la película que realmente capturó su experiencia bélica fue The Big Red One, estrenada en 1980 y dirigida por Samuel Fuller, veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Marvin veía The Dirty Dozen como mero entretenimiento, nada más. Y, sin embargo, esta supuesta película de bajo presupuesto se convirtió en una de las películas bélicas más queridas e influyentes de la historia. Ganó un Oscar, impulsó carreras, retiró a una leyenda de la NFL y cambió el género para siempre. A veces,
Las películas que menos significan para sus estrellas son las que más significan para el resto de nosotros. 12 del Patíbulo es más que una película de guerra. Es una cápsula del tiempo que muestra el Hollywood más audaz. Realizada por veteranos, protagonizada por leyendas y dirigida por un director que se negó a hacer concesiones. Si este video te trajo recuerdos, dale a me gusta y suscríbete. Aquí está tu reto. Nombra de memoria a los 12 miembros de Los 12 del Patíbulo en los comentarios. Sin trampas. ¿Qué película de guerra deberíamos ver a continuación? Deja tu sugerencia abajo. ¿Y qué momento de esta película aún te pone la piel de gallina? Queremos saberlo todo. Hasta la próxima. Adelante, soldado.